Juan Mata es doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura y profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. En las aulas y fuera de ellas ha hablado y escrito sobre pedagogía de la lectura, la educación literaria y la literatura infantil y juvenil. Su quehacer a favor de los libros y la lectura ha merecido diversas distinciones, entre ellas el Premio Feria del Libro de Granada 1998, el Premio Andaluz de Fomento de la Lectura 2002, otorgado por el Centro Andaluz de las Letras, y el Premio Comunicar 2003. Como ponente, ha destacado en temas tales como el papel social de la palabra, la defensa del humanismo, la palabra como herramienta de paz, el diálogo y los derechos humanos. Es vicepresidente de la Asociación Entre Libros y sostiene el blog Discreto Lector. En su plenario Amar leer, experiencias que celebran la lectura, nos invitará a reflexionar en nuestro rol de mediadores y las formas de hacer amar la lectura. Dejo con ustedes al profesor Juan Mata. Muy buenos días. Incluso para quienes nos dedicamos al trabajo con la palabra, les aseguro que resulta muy difícil conjugar bien el verbo agradecer. A veces quienes educamos a jóvenes y a niños nos damos cuenta de la facilidad con la que la sociedad educa para el insulto o la grosería. Pero qué pocas veces educamos a los niños desde el principio en la palabra agradecimiento. Son más capaces de elegir bien un insulto que elegir bien una palabra de gratitud. Eso muchas veces nos lleva al hecho de que cuando uno tiene que agradecer públicamente algo, se encuentra incluso, como digo, para personas que hacen de la palabra su trabajo diario, una especie de balbuceo. No tenemos demasiadas expresiones que nos permitan decir con todo lo que uno siente sencillamente la palabra gracias. Porque les debo confesar que me siento esta mañana profundamente agradecido por la invitación recibida a participar en este encuentro. Como estamos tan mal acostumbrados, a veces decir gracias puede resultar una especie de fórmula de cortesía que no entendamos bien o simplemente que cumplamos por protocolo. Por favor, hagan bien claro o tengan bien claro que si les digo hoy gracias, muchísimas gracias, lo hago desde el fondo de mi corazón. De modo que en la persona de Constanza Mequis quiero decirle gracias de verdad por este gesto y esta gentileza de invitarme esta mañana. Y además hacerlo en un acto como el de hoy e incluso en un mes como el de hoy. Ya saben que el mes de octubre ha sido declarado por la Asociación Internacional de Bibliotecas Escolares como el mes de las bibliotecas escolares en todo el mundo. Pero no sé si saben, seguro que sí, que este mes de octubre del 2011 tiene un lema con el cual me siento profundamente identificado, que quiero compartir con ustedes, porque el lema de este año es las bibliotecas escolares como instrumento de preparación para la vida. Cuando la palabra vida aparece ligada a bibliotecas escolares, es quizá cuando ese término adquiere su verdadera naturaleza, porque estamos acostumbrados
a que el término bibliotecas escolares tenga una especie de asociación más inmediata con la capacitación profesional. Cuando alguien, no sé quién, pensó que este año correspondía unir la palabra vida a la labor de las bibliotecas escolares, a mi juicio estaba dando en la diana, porque para mí, esa es mi primera confesión de esta mañana, no concibo que una biblioteca escolar solo sea concebida como un instrumento de capacitación de profesional. Si de algo aquí nos une, no los conozco como es natural, pero creo que hay un elemento común, es que los que estamos aquí creemos que una biblioteca escolar es algo más que la preparación para la escuela. Recuperamos aquella vieja reflexión de Séneca cuando planteaba el gran problema, ya en aquel tiempo, el gran problema que tiene la escuela es que siempre piensa más en la preparación autónoma que en la preparación para la vida. Cuando alguien, como digo, recupera esa idea de que estamos aquí, creemos en las bibliotecas escolares, porque en el fondo es una apuesta por la vida, de la cual forma parte el aprendizaje escolar, pero no en exclusiva. Por eso decía que en esta ocasión, cuando todo eso se junta, estar aquí, estar en este mes, estar hablando bajo ese eslogan o lema, me siento, como digo, agradecido y profundamente feliz. En los minutos que tengo me gustaría sencillamente hacer una interpretación especial de lo que para mí supone la biblioteca escolar. Yo sé que puede parecer una partitura ya escuchada y en realidad creo que nos aportamos mucho, pero sí podemos interpretar una partitura conocida de un modo muy especial. Es ahí donde los énfasis, las posibilidades, los silencios, los ritmos pueden adquirir una tonalidad especial. Por lo tanto, entiendan que quizá la partitura que voy a interpretar es conocida, pero quizá la manera en la que yo se los haga transmitir sea un poco diferente. Cuando alguien es presentado, como esta mañana lo he sido, hay una parte de biografía pública que es la que se ha leído, que está bien, es cierta, pero a veces hay una biografía subterránea de la que me gustaría también hablar. Hay algo que generalmente no se dice, porque es muy difícil de decir, pero a mí me gusta compartir esto. Entiendan que quien les habla es un profesor, al cual se le puede agregar un calificativo, que en estos tiempos no es fácil de decir. Soy, entiéndanme, un profesor feliz de serlo, que ni ha renunciado todavía, después de 34 años de trabajo, a esa felicidad, y por lo tanto creo que es lo que caracteriza que cuando alguien hable de libros, como voy a hacer en este momento, lo entiendan como una tarea muy terrenal. No entiendan la defensa de las bibliotecas y de la lectura como una tarea mesiánica, fuera de la realidad. Entiendo la lectura como una tarea muy terrenal, muy pegada al suelo, y por eso no soy capaz de diferenciar esta mañana esta reflexión de lo que significa el mundo en el que vivimos. Un mundo que me afecta, que nos afecta. Y las bibliotecas escolares no son ajenas a esto que estamos diciendo, porque toda reflexión en este momento tiene que ver con esta extraordinaria crisis no provocada por la gente normal, sino provocada por personas absolutamente fuera de lo que es la vida general de los pueblos, gente codiciosa que nos ha llevado a esta sensación de impunidad con la que estamos viviendo. Y no podemos separar esto de las reivindicaciones, por ejemplo, a favor de la educación pública. No podemos separar esto a favor de las reivindicaciones a favor de lo que significa la defensa de todo el mundo, el derecho de todo el mundo, muchas gracias, a una educación grande, de calidad, profunda, abierta.
Todo eso para decir que cuando alguien reflexiona sobre las bibliotecas escolares no puede estar pensando exclusivamente en cuestiones estrictamente pedagógicas, escolares o técnicas. Ligando esto con el eslogan que les hablaba al principio, lo importante es pensar que si hablamos y reflexionamos sobre las bibliotecas escolares es porque estamos convencidos de que es un instrumento no solamente para formar buenos alumnos, pero o por encima de todo, para formar buenos ciudadanos y algo que me gusta decir, aunque suena un poco extraño, para formar buenas personas. Separar las bibliotecas escolares de todo el mundo en el que vivimos es concederle un estatuto, un privilegio que no les corresponde. Por lo tanto, primera cuestión, hagamos de esto una reflexión, y es la siguiente. Si hablamos de bibliotecas escolares, es porque queremos considerarlas como un paradigma para pensar sobre la educación. Hablo de reflexión en el sentido, por ejemplo, de la física. Es esa posibilidad de que una onda de luz, de sonido, sea en un momento determinado reflejada. En este caso, si ponemos enfrente del mundo en el que vivimos las bibliotecas escolares, es para utilizarlas como un espejo que nos ayuda a pensar qué tipo de educación queremos y qué tipo de educación hacemos. Mi primera idea, hoy por hoy no es posible concebir la educación sin lectura. Es más, educación y lectura son términos sinónimos. Y a veces nos empeñamos en pensar que es posible educar a alguien sin libros, sin lectura. Es imposible. Es algo con lo cual me gustaría que esta mañana quedara prensada mi manera de pensar. Educación y lectura es igual. No es una lectura para educar. Me gusta invertir los términos. Es que la educación o es lectura o no es nada. No es posible pensar que alguien pueda ser educado sin libros a su lado. No basta la palabra viva presente en un aula. Es necesario utilizar la idea de que la lectura es el componente esencial con el cual nos formamos. A quien les falta lectura, les falta algo en su formación. Y pensar en un momento determinado que los alumnos pudieran pasar por el sistema escolar sin haber leído, y no solamente libros de texto, sino libros, he defendido siempre que las bibliotecas escolares pueden y deben ser, pensando en buenas prácticas, un proveedor de textos de libro y pensar que eso siempre va a ser preferible a leer exclusivamente libros de texto. Las bibliotecas escolares pueden ser y deben ser un instrumento para proveer de lecturas de todo tipo, no exclusivamente las literarias, sino las lecturas de carácter científico, histórico, filosófico, documental. Primera idea que me gustaría decirles, o segunda ya, las bibliotecas escolares, su grandísimo papel es tener la oportunidad de brindar a los alumnos, a los aprendices, de textos de libros, de muchos textos de libros, porque eso nos permitiría romper lo que al menos en España, en la experiencia que les quiero transmitir, resulta a veces insuficiente, frustrante, y es que gran parte de la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, se hace basándose exclusivamente en un solo libro de texto, con la idea un poco arcaica ya de que en ese libro está contenido todo el saber de una materia. Eso pudo tener sentido hace siglos, ya no tiene sentido en el siglo XXI. Es cómodo disponer de un material así, ciertamente, pero hoy día, cuando decía que frente a la educación que proveemos, la biblioteca escolar puede utilizarse como paradigma, es para pensar, ¿no sería conveniente que las bibliotecas escolares se formalizaran, se materializaran como una idea de posibilidad de leer más que un libro de texto?
porque a veces resulta chocante el hecho de que los alumnos pasen por el sistema escolar leyendo casi exclusivamente el libro correspondiente de una materia o asignatura. Justamente porque creemos en las bibliotecas escolares, estamos conscientes o inconscientemente defendiendo otra cosa. Y es que queremos que los alumnos que pasen por la biblioteca tengan la oportunidad de leer más libros para su conocimiento y formación que un único libro de texto. En biología, en lengua, en historia, en filosofía, no todo está condensado en un libro de texto. El pensamiento más diverso y más complejo está en los libros con otros textos. Por lo tanto, la idea que quería transmitirle, la segunda, es esta. Nuestro desafío es confiar en que los alumnos, durante su paso por la enseñanza, han sido capaces de comprender que el conocimiento está en otros libros que transforman o que traspasan el límite de su libro de texto. Si fuésemos capaces de hacer esto durante mucho tiempo, es una idea que quiero transmitirles y en la que creo, es preferible hacer pocas cosas durante mucho tiempo que a veces la ambición que nos traiciona de hacer muchas cosas en poco tiempo. Si fuésemos capaces de transmitir esa idea, de crear una práctica continua en que a lo largo de los sucesivos cursos todos los alumnos se acostumbraran a pensar que en los textos de los libros de la biblioteca está el conocimiento tal como el ser humano lo ha ido concibiendo, lograríamos romper esa especie de estrechez que supone leer y comprender solo a partir de un único libro. La tercera idea que me gustaría transmitirles tiene que ver con los profesores. No sé en Chile, pero les transmito la experiencia en España, y es el gran problema que tenemos con la idea mal concebida de pensar que exclusivamente los profesores que tienen relación con el mundo de la lengua y la literatura son los encargados de transmitir, cuidar, promover las bibliotecas escolares. Esa es otra de las lamentables secuelas de un mal uso que hemos hecho del aprendizaje. Si fuésemos capaces, y aquí estaría el gran desafío quizás para los próximos años, si fuésemos capaces de entender que todos los profesores, absolutamente todos, somos profesores de lectura, que enseñamos a leer no solamente quienes nos dedicamos a la materia de lengua y literatura, sino que enseñamos a leer todos los profesores. El profesor o la profesora de historia enseña a leer textos históricos. Y eso requiere un aprendizaje muy delicado, muy especial. No se lee igual una novela que un documento del siglo XVII. Si los profesores de biología o las profesoras de matemáticas son capaces de entender que justamente su labor es enseñar a leer textos de su especialidad, si el conjunto del claustro de profesores toma la promoción de la lectura como parte fundamental de su trabajo, estaríamos haciendo algo que supondría realmente una transformación profunda de la escuela. Y es el hecho de que todos los profesores, desde el momento en que entran en el establecimiento escolar, están actuando como profesores que enseñan a leer textos. Por lo tanto, la biblioteca tendría que ser su lugar natural de estancia. No sería una cosa excepcional, una actividad que se hace de cuando en cuando. Pensar esto supondría sencillamente que todos enseñamos a leer textos. Textos poéticos, textos narrativos, textos filosóficos, textos documentales, textos científicos, textos históricos. Todos enseñamos a leer. Pensar que solamente se encarga de esa tarea los profesores o profesoras de kinder o prekinder o primer ciclo de educación primaria es un grandísimo error. Todos aquí presentes, aun cuando no tengan tareas directas en el aula, somos profesores que enseñan a leer a jóvenes. Con toda la complejidad que eso tiene, con todos los códigos que eso significa,
con todos los desafíos y objetivos que ello implica. Por lo tanto, como digo, este sería otro de los grandes desafíos, que ningún profesor ni ninguna profesora se sintieran ajenos a lo cual sería, a la que a mi juicio sería su función fundamental. Tienen que enseñar a leer textos, y esos textos están en la biblioteca, y esos textos tienen que ir de un lado a otro continuamente, porque no sería una excepción la asistencia a la biblioteca en este caso, sino cualquier profesor o cualquier profesora de cualquier materia, su espacio natural de trabajo debería ser una biblioteca. Les quería transmitir otra experiencia que me parecería importante. Tenemos que hacer de los espacios que llamamos biblioteca escolar no solamente una cuestión de, digamos, centrípeta, pensada exclusivamente en el uso cerrado. La biblioteca escolar en el siglo XXI ya no puede ser concebida solo como un espacio físico. Es muy importante tenerlo, es muy importante cuidarlo, es muy importante iluminarlo, es muy importante dotarlo. Pero habría que hacer un esfuerzo por ir más allá y pensar que la biblioteca escolar tiene que ser un espacio no solamente físico, sino un espacio intelectual. ¿Qué significa esto? Me parece que de los grandes desafíos, y aquí les puedo aportar alguna experiencia, que tiene una biblioteca ahora mismo es pensar que tiene necesidad de proyectarse al exterior. No acaba su tarea al término en el término, los muros de ese colegio o de ese liceo. Tiene que ir mucho más allá, con mucha más ambición. Por ejemplo, le pongo una situación, una experiencia que, en fin, está protagonizada por una persona que está aquí presente, que si después les interesa la puede desarrollar más. Es una experiencia de un liceo, lo que llamamos en España instituto de enseñanza secundaria, en un pequeño pueblo de la provincia de Granada, que desde hace 6 años están haciendo una experiencia que es la siguiente: la biblioteca convertida en un instrumento de activismo cultural y social de la comunidad. A partir de un hecho que en España se ha dado en tiempos de bonanza, lamentablemente estamos llegando a una situación muy tristísima de ruptura con lo que había sido la etapa última. A España han afluido durante muchísimos años muchos emigrantes. Pero atención, España fue durante muchísimos años una tierra que envió fuera a millones de trabajadores en un estado de pobreza para lograr un mejor bienestar. La biblioteca escolar del Instituto Iliberis en Atarfe, la provincia de Granada, pensó que era muy necesario concienciar no solamente a sus alumnos, sino a su comunidad, de que el tiempo que estábamos viviendo era otro. Y entonces, bajo el eslogan tiempo de partir, tiempo de acoger, se planteaban los dos tiempos que convivían en el instituto. El tiempo en el que nos tocó a los españoles partir al extranjero para trabajar y el tiempo de bonanza en el que nos toca ahora el tiempo de acoger a quienes llegaban a España a trabajar. Con esa idea, tiempo de partir, tiempo de acoger, se organizaron desde hace 6 años unas actividades que parten de la biblioteca, parten desde una mínima exposición, como fue la primera vez, de libros sobre la inmigración que había en las estanterías de la biblioteca, al hecho de las sucesivas ediciones donde toda la comunidad está volcada, toda la comunidad está invitada, toda la comunidad está comprometida para hacer que desde la biblioteca se pueda hacer una labor no solamente de difusión de libros sobre la inmigración, sino de acogida, entendimiento, comprensión, recepción, asombro ante lo que en esa pequeña comunidad estaba produciéndose. Y era que había transformado su cara porque había niños, jóvenes de Marruecos, de Argelia, de Argentina, de Ucrania, de Rumanía,
De repente, ese tiempo de acoger tenía que convertirse en un tiempo de reflexión social. Y eso lo propició la biblioteca. Fue la biblioteca la que, sacando unos libros, dijo, ¿por qué no expandir este conocimiento y hacer de ello una actividad de otro tipo? El éxito, les aseguro, de esa jornada significa que la biblioteca ya no es solo algo limitado a proveer conocimientos para quienes están dentro, sino a promover reflexión hacia quienes están fuera. Por lo tanto, ese sería otro catálogo de buenas prácticas. Cómo hacer que desde la biblioteca escolar se promueva la comprensión del mundo, no solamente para los alumnos, sino también y fundamentalmente para la comunidad donde está inserta. Otra idea. Querría plantearles también la importancia en este caso de convertir la biblioteca escolar en un lugar donde no solo hubiese libros, que es lo fundamental, sino que fuese un espacio que permitiera, a su vez, crear un espacio auténticamente cultural. Sé lo que significa para quienes están aquí tener liceos grandes o escuelas grandes y a quienes les toca trabajar en pequeñas comunidades, con pequeñas escuelas, con pequeños establecimientos muy fáciles de manejar por el número y a su vez también muy difíciles de manejar por la falta de espacio y todo eso. Atención, no hay un único modelo de biblioteca escolar. Cada cual tiene que hacer la idea de que la biblioteca escolar debe ser algo que impulse digamos, el motor, la fuerza, la potestad de hacer. Pero cada cual tiene que pensar en su biblioteca escolar. Pero esa biblioteca escolar tiene que dotarla de más cosas que solamente estanterías y libros. Por ejemplo, allí debe hacerse cualquier tipo de reunión que alguien necesite, incluso de la comunidad. Un espacio como una biblioteca puede acoger más cosas que las que simplemente estamos acostumbrados a hacer. No solamente deben asistir y estar presentes niños y jóvenes, debe estar la comunidad entera. Y si hace falta un lugar de reunión para una comunidad, para tratar un tema de saneamiento de aguas o de vacunas o de salud, la biblioteca escolar es un buen sitio para recibirlo. Si alguien quiere hacer una exposición de cualquier materia, de artesanía, de reflexión sobre la astronomía, de defensa de los bosques, una biblioteca escolar es un buen sitio para hacerlo. Si alguien quiere hacer una reflexión, una tarea de recital musical o poético, la biblioteca escolar es un buen sitio para hacerlo. Quiero decir con ello que en ese catálogo de buenas prácticas, cada cual tiene que crear y creer en su biblioteca en función de la comunidad donde vive, de los alumnos que tiene, de los proyectos y las ambiciones que ha ido desarrollando. Y en este sentido, haríamos de las bibliotecas no algo que simplemente recibe, sino también algo que expande. Y expande con ambición, no solamente con normas, decretos, proyectos, etc. Finalmente, querría plantearles algo porque he pedido ante la posibilidad de conversar un ratito, aun teniendo en cuenta la hora, con ustedes. Querría hacer algo que en este caso me importaba también decir. Y es verdad que las bibliotecas cumplen un papel con un tipo de textos muy especiales. Todos somos permanentemente aprendices de lectores. Que nadie de los aquí presentes piense que su tiempo de aprender a leer ya pasó. Todos permanentemente estamos aprendiendo a leer. Y esa idea, si se incardina bien en la conciencia de todas las personas responsables de bibliotecas en cualquier centro, si se incardina bien, eso nos permite transmitir a los alumnos un mensaje muy especial. Y es pensar, mi tiempo de lector todavía continúa. Porque eso ayuda mucho a los alumnos a entender que su labor es inacabable, que no termina su labor cuando alguien les ha enseñado a deletrear,
sino que ahí empieza su labor de lector. Por lo tanto, si somos capaces de transmitirle que todos aquí presentes, somos aprendices de lectores, que no hemos acabado ni acabaremos de aprender a leer bien, estaremos haciendo una tarea muy importante. Y es que cualquier experiencia que se realice en la biblioteca es una experiencia que permite que en un momento determinado se celebre el texto, se celebre el libro, se celebre la lectura. ¿Y cómo? Ahí caben todas las fantasías que a ustedes se les ocurra. Y cuanta más ambición y más fantasía, mejor. Y es ahí donde tendríamos que hacer posible que cada día que alguien entra a una biblioteca y abre un libro y comunica y comparte con sus alumnos un trocito de un texto, un poema, un cuento, una reflexión filosófica, una reflexión científica. Cuando alguien entra e invita a alguien simplemente a leer y a compartir y a hablar sobre esa cuestión, en ese momento tiene plenísima justificación que exista un espacio al cual acudir a leer. Dije al principio que esta tarea tenía que ver con una tarea terrenal. En ningún momento, y espero que no se desprenda de mis palabras, toda la pasión que puedo poner en defensa de la lectura tiene relación con una tarea, como dije al principio, mesiánica, dotada de un contenido estratosférico. No, sé que tengo los pies muy firmes en la tierra y sé, por tanto, que si defiendo en estos momentos la necesidad de leer, estoy pensando por mi trabajo en niños que por sus dificultades económicas, su situación familiar, su condición social, no tienen oportunidad de disfrutar lo que tantas veces quienes han vivido toda su vida entre libros saben. Y es que nadie de los aquí presentes debe olvidar que la gran brecha entre el éxito escolar y el fracaso escolar está en el hecho de quienes tuvieron oportunidad en su primera infancia de escuchar, de hablar, de manejar el lenguaje, de escuchar cuentos, de hojear, de leer, de aprender, de relacionarse con la escritura de un modo natural. A veces pensamos que quienes fracasan en la escuela se debe exclusivamente a un deseo o a una voluntad de no querer, de querer otras cosas, de no desear aprender. Y no es verdad. Gran parte, por no decir toda la responsabilidad de esa situación, la tiene el hecho de que la lengua, en los momentos que más se necesitaba, no acudió a su auxilio. Y hay muchos niños que hoy fracasan sencillamente porque nadie les dio la oportunidad de leer y de escuchar leer. Esa labor es una labor, diremos, no estrictamente pedagógica o no estrictamente técnica. Para mí sería la gran labor social de las bibliotecas escolares. Y es dar oportunidad a que quienes en su casa, en su entorno, no han tenido jamás la oportunidad de escuchar frases como, estoy pensando en el libro La reina de los besos, en la historia de una niña que sale a buscar a la reina de los besos porque su mamá, la reina, está permanentemente ocupada y visita a muchas reinas, la reina de los juguetes, la reina de la noche, la reina de los gatos, la reina de los dulces, pero ella va buscando a la reina de los besos y después de un giro por todo el mundo, finalmente descubre que la reina de los besos es su mamá. Y cuando acude y la besan, hay momentos en los que alguien tiene que pensar que una mamá puede ser llamada la reina de los besos. Y que en un momento determinado una frase como la reina de los pasteles tenía el cabello color yogur de fresa. Cuando un niño recibe, e imaginen, pónganle cara a esos niños de los que estoy hablando. Tienen sus nombres, pónganle un nombre. E imaginen que de repente en el mundo en el que ellos viven, un día alguien les abre un libro y les dice: había una reina
cuyos cabellos eran color yogur de fresa. Ese día el mundo cambia para esos niños, porque aprenden a entender que el lenguaje puede decirles cosas de la vida que no les decía un texto estrictamente didáctico. Y esa oportunidad debe ser una oportunidad de la que disfruten todos los niños de este mundo. No podemos ambicionarlo, hacerlo así, de esta manera. Háganlo con los pocos o muchos niños que tengan a su alcance. Háganles ver que la biblioteca escolar es un lugar donde el otro tipo de lenguaje, el lenguaje no funcional, no práctico, no inmediato, no autoritario, tiene su sede. Es el lenguaje de la poesía, el lenguaje de la fantasía, el lenguaje de la ambición, el lenguaje del sueño, el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico, porque es con ese lenguaje con los que construimos mundos, no exclusivamente con el lenguaje técnico. Esta oportunidad se la brinda la biblioteca escolar. Y aunque sean solamente unos minutos, solo unos minutos al día, háganle tomar contacto con este lenguaje. Un lenguaje que no va a ser sometido ni a evaluación, ni a examen, ni a crítica. Es un lenguaje simplemente de recepción. Un lenguaje que utilizamos como regalo, como un don. Es el don que los adultos regalamos a los niños. El lenguaje, el otro lenguaje que le entregamos simplemente por amor hacia ellos, porque confiamos y deseamos que su suerte en la vida sea algo a lo que distinto a lo que están acostumbrados. Finalizaría esta particular defensa de las bibliotecas escolares y de la lectura con algo con lo cual me siento plenamente identificado. No hagamos de esta tarea algo alejado de lo que es la realidad. Muchas veces el gran problema con el cual nos hemos enfrentado muchas veces es que quienes defienden la lectura lo hacen de una manera que acobarda o atemoriza a quienes no leen. Ese grandísimo problema que tienen quienes defienden una pasión. Pero hasta para defender pasiones tenemos que ser inteligentes. ¿Cómo lo hacemos? Es algo que indudablemente requiere tiempo, y requiere tiempo si somos capaces de hacer de la biblioteca ese espacio en el cual básicamente alguien vive sucesivas experiencias de lectura. Hagamos, por lo tanto, del paso de los niños por la escuela un itinerario de experiencias lectoras inolvidables. Esa es nuestra responsabilidad. Que en la biblioteca escolar vean no solamente soledad y silencio, muy importante, sino también risas y sueños y estímulos y ganas de cambiar y ganas de soñar. Y esto no lo digo con un criterio tontorrón, como decimos en España, y disculpen la palabra, un lenguaje simple, vacío. Lo hago muy en serio, muy comprometido. Es que hay muchos niños que no han tenido en su vida oportunidades de soñar más allá de un posible trabajo, continuación del de sus padres. No, hagamos de las experiencias lectoras en las bibliotecas escolares experiencias que impulsen, experiencias que ayuden, aunque después sepamos que el resultado final, el destino, es otro al ambicionado. No importa. Pero nuestra obligación es que en esos espacios se produzca al menos, o creamos que puede producirse, el milagro de la transformación. Si somos capaces de darle estas experiencias, la vida puede ser otra, aunque sea durante un corto trayecto del camino, pero puede ser otra. Les contaré finalmente el caso de una de las niñas con las cuales trabajo. Se llama María, es gitana. Gitana en España pueden entender que la mayoría de ellos, aparte de ser un grupo social muy marginado, pueden ser las personas que en un momento determinado tengan depende lógicamente de donde nazcan, pueden tener un horizonte profesional muy limitado.
En el colegio con el cual trabajo, que es un colegio de un barrio marginal de Granada, hay una niña, María, que a partir de un texto que leímos, que se llama Historia de Uno, que es un texto donde unas manos anónimas van modelando un pequeño trozo de plastilina, de barro, lo van modelando pensando todo lo que puede ser. Uno, en principio, puede ser todo. Depende de las manos que lo moldeen. Cuando al final conversamos, esta niña, que se llama María, dijo en voz alta: a mí me gustaría ser médico. Es un sueño con el cual uno piensa, qué bien que tenga esa ambición, qué bien que empiece a pensar, a construir su mundo, a construir su vida con ese sueño. Uno, les confieso abiertamente, puede pensar que eso va a ser imposible, prácticamente imposible. Ni por el entorno en el que vive, ni por la situación en la que está, eso será posible. Pero nuestra obligación es alentar ese sueño. Y eso se produce en una biblioteca. No se produce solamente en un aula, eso se produjo en una biblioteca, a partir de la lectura de un libro. Pero María, en aquel momento, habló abiertamente de su sueño. Nuestra obligación es decirle, vas a conseguirlo. Creemos de verdad que lo vas a hacer, aunque internamente nos desgarre el corazón pensar que no va a ser posible. Pero la biblioteca alienta su sueño durante un tiempo. Si somos capaces de esto, no solamente en el campo del conocimiento estricto, sino en el campo de los sueños, la biblioteca escolar se convierte, y termino, en algo que trasciende su espacio, su función, sus estanterías, y se convierte en algo que es la esencia, como decía al principio, de la educación. Ahora entenderán por qué decía que educación y lectura es lo mismo. Y esta es exactamente la ambición que tengo y la ambición que quería transmitirles. Diré finalmente que todo esto se transforma, se traduce en lo que me parece para ustedes más importante. Es crear y creer, tener una actitud conforme a algunas de las ideas que he podido transmitirles. Porque es ahí donde estará quizá el éxito de lo que hagamos. Pensando después que la vida es más compleja, más dura incluso de lo que estamos dispuestos a aceptar. Pero nuestra obligación es pensar en la vida de otra manera. Acabaré diciendo que nos gustaría añadir a la lista que antes se ha planteado dos autoras extraordinarias de las cuales nos sentimos orgullosos, que es una Idea Vilariño, la otra Alejandra Pizarnik, que creo que ambas poetas en este momento, en esta lengua, en esta parte del mundo, son referencias extraordinarias. Y por mi parte, nada más. Les agradezco el silencio y la atención inmerecido porque ha sido una mañana para mí muy emocionante. Muchas gracias. Bueno, le queremos agradecer las palabras al señor Mata, pero quizás alguna persona quisiera hacerle alguna pregunta. ¿Hay un micrófono por ahí? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Aprovechando que lo tenemos acá. Hola, buen día. Buen día. Somos de la comuna de Lampa, al norte de Santiago, y habemos un grupo de 10 personas que hemos llegado aquí. Es un honor para nosotros escucharlo a usted con tanta emoción y un honor aún más grande saber que usted trabaja una eminencia, como lo he escuchado con tanta emoción, sus palabras, y saber que trabaja en un colegio tal vez como el que trabajamos nosotros, de niños humildes, de niños de escasos recursos, y de verdad quisiéramos conocer un poco más de su compromiso
cómo lo ha hecho, porque lleva 34 años de servicio, más o menos la edad que tenemos nosotros en el servicio. Y emocionarnos, obviamente, con sus hermosas palabras, porque lo que contó de María es maravilloso. Tal vez María logre ser médico, porque esa es nuestra ambición. Así es que maravilloso, maravillosa su palabra. Muchas. Bueno, no sé si contesto uno a uno. Ahora, muy bien. Bueno, contesto rápidamente a esta cuestión. Aparte de mi trabajo en la facultad, soy a veces, y lamento decirlo, quizá un profesor un poco atípico, porque mi biografía personal me hace serlo así. Fui el primer niño en mi familia, que son de trabajadores, que tuvo la oportunidad de estudiar, el primero que ha alcanzado. Hasta la siguiente generación no ha habido más estudiantes universitarios, de modo que me he criado en un barrio con familias modestas, y a veces la biografía pesa, y pesa en tal medida que hace posible que cuando uno se convierte en profesor universitario, por muchos títulos que tenga, si es leal a su propia familia, a su propio entorno, no olvide lo que significa no el éxito, como en mi caso, sino a veces los fracasos. Por eso, cuando he tenido oportunidad de proyectar mi tarea profesional fuera del ámbito de las aulas, he tenido muchísimo cuidado en no olvidar lo que significa crecer y crecer en las mejores condiciones. Por eso, fuera de las aulas, hay una actividad que mañana verán lo que hemos hecho Andrea Villarrubia y yo durante mucho tiempo con el montaje audiovisual de Elogio de la Lectura, pero que en este caso tenemos programas en los que no dejamos de atender particularmente, no es una tarea solo universitaria, con un grupo que se denomina Asociación Entre Libros, que es un grupo voluntario donde hay médicos, hay profesores o profesoras. Bueno, voy a hablar en femenino porque lamentablemente el único hombre soy yo, de modo que debería ser, más bien decir, hay profesoras, hay médicas, hay trabajadoras sociales, hay personas que se dedican al mundo del arte, voluntariamente se dedican a hacer programas de lectura y lectura en voz alta en espacios de una cierta fragilidad o vulnerabilidad. Por ejemplo, en hospitales, sobre todo en la sección de oncología, con mamás que en España se denominan lactantes, es decir, mamás que tienen que ir diariamente al hospital a dar el pecho a sus hijos recién nacidos o nacidos prematuros, por dificultades tienen que estar en la incubadora, en colegios, en barrios con riesgo de exclusión social, en actividades, en fin, varios programas. Y es aquí donde realmente uno descubre que los libros tienen una función bastante más profunda, bastante más exigente, bastante más alentadora que lo que a veces en las aulas somos capaces de hacer. Porque ahí cumple la verdadera función, a mi juicio, que es pensar que un libro, al abrirlo y leerlo, desarrolla unas capacidades de ensoñación que es necesaria o son necesarias para que un niño crezca bien. Un niño debe crecer bien cuidado, con buenas condiciones de salud, bien alimentado, bien abrigado y sobre todo bien estimulado en sus capacidades de ensoñación. Si les falta esto, la salud se quiebra. No digo que les falte o no, tengan más o menos vacunas, digo que la salud fundamental de un niño decrece si le falta la oportunidad de soñar. Y esto es lo que intentamos compensar con la lectura en voz alta, con ese tiempo de ensoñación abierto, libre, sin exigencia, dispuesto a la escucha del mundo de la infancia, que es muy profundo. Por eso, si eso se hace, y ustedes seguramente lo están haciendo extraordinariamente bien, tengan la seguridad de que esa es la función de verdad de una biblioteca escolar, de gente que ama los libros, gente que cree en los libros y en su función, no solamente intelectual, sino emocional. Y es ahí donde yo creo que tenemos una tarea inacabable, porque el mundo permanentemente arroja
diariamente a miles, millones de niños en condiciones muy precarias. Esa es la gran injusticia del mundo y reequilibrar eso, en cierto modo, nos corresponde a nosotros. Señor Mata, muy buenos días. Buenos días. Yo no le quiero hacer ninguna pregunta, yo solamente quiero agradecer sus palabras, agradecer a Dios por este hermoso encuentro en que estamos tanta gente afín a ese sueño que usted ha expresado, a esa actividad que a usted le ha convocado la vida, y no dudo de que cada uno de nosotros haya pasado por la misma experiencia. Me sorprende de que alguien que venga de España, tan importante como usted, sea tan igual a nosotros. Hace muchos años que estamos trabajando en el CRA y yo creo que a cada uno le ha pasado como la experiencia mía. Antes de que existiera el CRA, ya teníamos el CRA metido en la mente. Esa necesidad de poder llegar, tal como usted lo expresó en su alocución, que estuve muy atento a cada una de sus palabras y me llenaron de felicidad y me insta a seguir adelante con mucha más fuerza y poder lograr el sueño que cada uno queremos de un mundo diferente. Muchas gracias y un aplauso para usted con mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, espero haber contribuido a mejorar la imagen de mi país un poquito, porque espero que no vean ustedes solamente personas distantes o arrogantes. Hay de todo, como es natural, pero en este caso creo que represento también a una parte importante del pensamiento, no solamente nacional, sino yo creo que mundial, que es el que nos une en cierto modo aquí, que es la idea de que no estamos conformes con el mundo heredado y queremos hacer un mundo distinto. Y en ese sentido creo que todas las reivindicaciones que podamos ir sumando en defensa de este mundo está bien. Y en este sentido entiéndanlo simplemente como una aportación a lo que estoy convencido de que ya están haciendo. Y esas redes no solamente son profesionales, deben ser redes de pensamiento y sobre todo redes de ánimo. Y siempre he defendido, y espero que eso ya haya quedado patente, que lamentablemente con demasiada frecuencia, pese a que ya la neurobiología, los científicos nos están diciendo la imposibilidad de separar pensamiento y emoción. El pensamiento es emoción y lo que emociona hace pensar. De modo que esa separación con demasiada frecuencia entre quienes piensan y quienes sienten, o un pensamiento simplemente intelectual, separado de un mundo emocional. No, pensamos porque nos emocionamos y justamente nos emocionamos porque pensamos.